Buenos días, chiquillos. Dios, el Señor les bendiga. Y voy a dar inicio a la cuarta clase, a la clase número 4. ¿Ya? Hasta ahora tienen la número 3 y les falta la número 4 para ponernos al día. Entonces hoy la van a poder ver a las 10 de la mañana como corresponde. Yo me levanté tempranito y estoy aquí solita en el comedor para poderle grabar hoy temprano la clase. Así que el Señor les bendiga. Los bendigo en el Señor. Estoy orando por ustedes para que sigan y con el interés y la pasión por la obra del Señor, pero también por aprender, que es lo más importante. Estamos aquí para aprender, nos presentamos delante del Señor cada día para aprender. Sí, no olviden nunca eso. Siempre vamos a aprender algo nuevo cada día. Tenemos que levantarnos y tener ese espíritu y esa iniciativa. Que el Señor les bendiga. Entonces vamos a comenzar la cuarta clase. Bueno, la cuarta clase. Tengo aquí temario, dice número 1, propósito, número 2, plan, número 3, limitaciones, número 4, circunstancias históricas y número 5, claves de los testamentos. Parece que estamos pasando el texto que yo les entregué, ¿no es verdad? La fotografía de los textos que les entregué, ojalá lo hubieran podido fotocopiar o imprimir, etc. Bueno, número 1, el propósito. Dice, lo podemos definir como el mensaje principal del texto que se encuentra bajo nuestro análisis, ¿ya? Sea un texto, un capítulo o un libro. Cada autor, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, tuvo un propósito para escribir, es decir, algo tenía en mente o algo quería comunicar. Bien, dicho eso, por ejemplo, la Biblia fue escrita con un propósito y desde Génesis, Apocalipsis y todos los libros que fueron escritos no fueron escritos para entretener a nadie, ¿ya? La Biblia no tiene como propósito entretención. Dios escribió la Biblia, la inspiró por medio del Espíritu y la escribió porque en ella están los propósitos de Dios escritos. Tenemos que entender de que primeramente Dios siempre va a ocuparse y le interesa en primeros términos, en primer lugar, llevar a cabo sus propósitos, no los nuestros, ¿ya? Desde Génesis y Apocalipsis Él dio instrucciones específicas en las distintas edades, en las distintas eras, y también fue dando pactos, y el pueblo de Dios, una vez que nació con Abraham, fue teniendo distintos tránsitos o distintos procesos a los cuales Dios los llevó y también nos llevó a nosotros, o nos lleva hoy a nosotros, a ver y a entender esos propósitos de acuerdo por el cual fueron escritos todos y cada uno de esos libros. Por ejemplo, el libro de Ruth. La historia de Ruth, ¿no es verdad? Es de una mujer huérfana que estaba casada y junto con su suegra y sus suegros parten de la ciudad, se van de Israel por la hambruna, ¿no es verdad? Pero después vuelven. Entonces la Biblia relata esta historia, la historia de Ruth. A lo mejor este libro, lo más probable, lo voy a leer textualmente, un ejemplo, para que vean lo importante que es lo que yo le estoy diciendo. Lo más probable es que fue escrito para establecer la conexión entre el rey David y su antepasado de la tribu de Judá. Lo más probable. Como cosa secundaria, puede haber tenido el propósito de describir la
vida hebrea ideal en un periodo de rebelión en la historia de Israel. Claro, porque en ese tiempo había una sequía y la sequía vino por el medio de la mano de Dios, que el pueblo de Israel había estado bajo rebeldía y no había obedecido a la voz de Dios por mucho tiempo. Acuérdense que bajo todo este periodo estaba el profeta Elías, donde él es el que avisa de esta sequía, ¿no? El que habla de todo esto. Entonces, ahí entre medio está la historia de Ruth, ¿no? Se ancla por ahí. Entonces, el que lee la Biblia rápida y superficialmente puede entender mal el mensaje de cualquier parte de ella, no captando la razón por qué fue escrita, o bien puede pasar por alto ciertos rasgos literarios que revelan el plan del libro, o considerar las limitaciones a las que estaba sujeto el escritor. El lector debe reconocer siempre que cada escritor tuvo en mente algún propósito especial cuando escribió y que siguió algún plan en su composición, pero que por razones del tiempo, cuando vivió y el estado de los conocimientos humanos, no pudo escribir muchas cosas para satisfacer nuestra curiosidad humana. ¿Cómo se entiende esto? Por ejemplo, el tiempo que escribió cuando Dios empezó a revelar la escritura a Moisés, que escribió el Pentateuco, ¿no es verdad? El Pentateuco nos arroja muchas cosas en cuanto a las civilizaciones circundantes al pueblo de Israel. Nos habla de la cultura, de las costumbres, de cómo se alimentaban, cuáles eran... por ahí a la pasada narra algunas cosas de los nombres, los dioses que tenían, esas cosas, pero al meterse profundamente en ello no se mete, no habla. Por ejemplo, tampoco Moisés nos arroja mucha luz en relación a Génesis, ¿no? Cuánto tiempo estuvo Adán y Eva en el jardín del Edén, porque eso no aparece. Más detalle acerca de las civilizaciones que estaban alrededor del río Tigris y Éufrates, ya, o cómo era el estado de la escritura, cómo el hombre descubrió y cómo ellos se comunicaban en ese tiempo, bajo qué símbolos, todas esas cosas que son como recursos externos, digamos, son como datos externos que no salen en la Biblia. No, Dios se preocupó solamente, es porque Dios se preocupó solamente que para Moisés, el propósito que Dios le dio a escribir el Pentateuco fue para que él escribiera todo el proceso, el nacimiento, el desarrollo y el proceso que vivió el pueblo de Israel desde que salió de Egipto, ¿no es verdad? Y desde Génesis, cuando Dios le revela a él el Génesis, todo eso lo que Dios le mandó a escribir era lo que nosotros necesitábamos saber y entender de acuerdo al desarrollo de la vida, a lo que Dios venía planteando, de lo que Dios venía diciendo para que quedara instaurado en el corazón de Dios. Entonces eso quiere decir que Dios fue edificando su plan en cada libro, dándolo a conocer por medio de Moisés. Por eso no hay otros datos adicionales que quisiéramos encontrar. Por ejemplo, no nos arroja muchos datos ahí en Génesis cuando habla de los gigantes, cuando habla de cómo eran estos gigantes, excepto que dice que eran hombres de renombre, que habían hecho, que se habían desarrollado grandes civilizaciones y si eran ellos los que gobernaban el mundo ese tiempo. Un montón de datos que para Dios en ese momento eran irrelevantes, porque Él se preocupó de solamente hacer que Moisés escribiera lo que es esencial, lo que nosotros necesitábamos saber, que era todo lo que Dios tenía como propósito
y contarnos, va contando en la línea del tiempo, ¿verdad? Entonces es importante entender el propósito del libro, ¿se dan cuenta? Porque si no, podemos sacarlo de su contexto, ¿ya? Ahora dice, si consideramos con cuidado su propósito, los libros que escribió Moisés, veremos que él escribía una historia del pueblo de Dios, la línea de descendencia que por fin resultó en la fundación de la nación hebrea. Al hacer esto, dejaba escrita la historia más antigua de la obra de Dios en este mundo, que nos daría la salvación que urgía tanto a la raza humana. Los detalles que faltan nos habrían dado una lectura informativa e interesante, pero no habrían ayudado a desarrollar el propósito que Moisés tuvo en mente. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, el libro de Mateo parece haber sido escrito para demostrar que Jesús de Nazaret era el Mesías y Rey de Israel prometido. Para desarrollar este propósito usó el plan de presentar aquellos detalles de la vida y ministerio de Jesús que mejor demuestran que en verdad era aquel Mesías y Rey. Con este fin incluyó la genealogía de Jesús por José, su padre según la ley, por medio del cual Jesús podría reclamar su derecho al trono de David. Esta genealogía también indica su conexión con Abraham, el fundador de la nación, con David, su rey ideal, y con la tribu de Judá, al que correspondía el honor de gobernar sobre la nación. De esta manera quiso establecer el derecho que Jesús tenía al trono de Israel. ¿Se dan cuenta? De la misma manera escogió un gran número de profecías antiguas y mostró cómo Jesús las cumplió como Mesías y el Rey. Este era el plan de Mateo que elaboró para llevar a cabo su propósito al escribir su evangelio. En cada evangelio el estudiante podrá notar ciertas omisiones. De Mateo notará la omisión del nacimiento de Juan el Bautista. Pero cuando consideramos el propósito y el plan que el escritor tenía en mente, vemos que esa historia no podría contribuir nada al libro. La misma historia, sin embargo, ayuda al propósito de Lucas, que fue la presentación de todas las cosas desde su origen por orden. Lo mismo sucede con respecto al nacimiento de Jesús. Este relato era necesario para los propósitos de Mateo y Lucas. El uno presenta como Mesías y Rey, y con este fin se refirió a sus credenciales por ascendencia. El otro incluye esta historia como parte necesaria de todas las cosas. Pero de Marcos y Lucas el mismo relato está omitido. Es posible que Marcos lo omitió según su plan de redactar la historia de Jesús en forma breve. Otros sugieren que la omitió porque presentaba a Jesús como siervo u obrero de Dios. En tal caso no necesitaba credencial de ascendencia porque la autoridad no era suya sino del Padre. De Juan está omitida la historia de su nacimiento en parte porque el libro fue escrito como complemento de los otros 3 evangelios, apuntando especialmente lo que ellos no habían incluido. Pero es posible también que omitió esta historia porque presenta a Jesús como el Verbo de Dios que había existido con el Padre desde el principio. ¿Se dan cuenta? Cada escritor tuvo un propósito. Por eso en los evangelios vemos cosas que se afirman en uno y no se confirman en el otro. Por ejemplo, Juan presenta a Cristo como Dios, ¿ya? Por eso él habla de los 7 yo soy. Y los 7 yo soy lo vamos a encontrar solamente en Juan. En los otros evangelios no está. ¿Por qué? Porque eso yo soy se confirman en los yo soy que habló Cristo cuando habló en el Antiguo Testamento, cuando se lo reveló a Moisés. Cuando él le dijo, ¿en nombre de quién voy a ir yo a hablar a Faraón? Y él les dijo, diles que yo soy el yo soy. Y cuando ustedes investigan esa palabra ahí, el yo soy, son el mismo significado, la misma raíz de que él dice yo soy, el que soy, le dice, tiene el mismo significado cuando Cristo dice yo soy, en los 7 yo soy de Cristo. Tiene la misma raíz. O sea que Cristo está diciendo que él venía del Padre, que él venía de allá, que él era Dios, venía de la esencia misma de Dios. ¿Se dan cuenta que es importante estudiar la palabra? Entonces, como decía, cada autor desde el Antiguo al Nuevo Testamento tuvo un propósito para escribir, es decir, algo tenía en mente
o algo querido comunicar. Por ejemplo, como yo le estoy diciendo, los evangelios presentan a Jesús de alguna forma. En otras palabras, tienen el propósito de presentarlo de alguna forma en particular. Mateo presenta a Jesús como rey a los judíos. Marcos presenta a Jesús como siervo a los romanos. Lucas nos presenta a Jesús como hijo de hombre a los griegos. Y Juan nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios para todos los hombres. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque ellos escribieron a diferentes públicos. Y era necesario que estos públicos comprendieran la identidad del Señor, su rol, para que sea escuchado. ¿Sí? Ahora, si entendemos el propósito, también tenemos que entender como número 2 el plan. ¿Qué es el plan? El plan es la forma literaria que empleó el escritor para presentar su tema o llevar a cabo su propósito. Ejemplo, Hechos de los Apóstoles. Propósito, el traspaso, el avance del evangelio de la nación judía a los gentiles. El plan era mostrar solamente aquellos hechos significativos de los apóstoles para este fin. Entonces, en Hechos, por ejemplo, hay una transición, ¿no? De la iglesia, hay un traspaso del conocimiento de Dios de la nación judía a la iglesia. ¿Por medio de quién? De los apóstoles. Y ahí se produce una transición y es un avance desde un antiguo testamento al nuevo testamento, de un antiguo pacto al nuevo pacto. Y se produce una transición. Y esa transición se llama los Hechos de los Apóstoles, en donde quedan plasmados ahí, escritos, todos los hechos, todo lo que pasó en esa transición. Que por lo demás también está escrito lo principal, porque no aparece tampoco, aparece a grandes rasgos la persecución de la iglesia, pero los detalles de esa persecución no aparecen, por eso están escritos en los libros de Flavio Josefo y de Eusebio, que fueron los escribas que trabajaban para el reino romano, pero eran judíos, y ellos escribieron todo acerca de Cristo. Si ustedes estudian los libros de los mártires, por ejemplo, de Flavio Josefo, ustedes van a llorar. Es un libro hermoso, precioso. Si pueden comprarlo, cómprenlo. Está en PDF también en la web, el libro de los mártires. Es un libro que narra cada historia, chiquillo, de la iglesia primitiva, cómo fue la persecución. Pero es tanto el detalle de ese libro que los escribas detallaron cada persona con nombre y apellido, qué es lo que hacían, cómo lo agarraron, cómo lo torturaron, cuáles fueron sus reacciones. O sea, tiene una riqueza tremenda de conocimiento, de detalle, del seguimiento y juicio de cada una de estas personas. Pero también muestran el poder de Dios y muestran cómo la iglesia primitiva fue perseguida por 400 años, chiquillos. Y esos 400 años no están detallados en los Hechos de los Apóstoles. 400 años. Y fue tremendo porque cada emperador que moría decía, antes de morir, dejaba escrito, hay que seguir persiguiendo a los cristianos, como decreto. Entonces, aparecía el otro nuevo emperador y aparecía con más ganas de perseguir a los cristianos. ¿Me entienden? Entonces, hasta que apareció Constantino, y Constantino dijo, ¿saben qué? Ha muerto mucha gente. Y él fue el que fusionó la iglesia con las imágenes católicas, porque acuérdense que había un panteón, o sea, había todo un ¿cómo se llama? Un desfile de dioses romanos, ¿no? Júpiter, todos los dioses romanos que habían, porque estos a su vez eran imitadores de los griegos, ¿no? Porque los romanos eran muy admiradores de la cultura griega. Entonces, como los griegos tenían un dios para cada cosa, el dios de la guerra, el dios de la muerte, que era Hades, el dios de la... ¿verdad? Entonces ellos hicieron lo mismo, levantaron un paralelo, los romanos. Entonces, Constantino, él era romano, y dijo, yo me voy a congraciar con esta gente,
porque se dio cuenta que era mucha gente la que moría y eran muchos también los que se convertían. Él razonó y dijo, si yo los mato, los persigo, se multiplican más. Entonces, ¿qué hizo? Firmó un decreto que ya no había más muerte, no había más persecución a los cristianos, al contrario, él los, entre comillas, los dignificó, le dio cargos políticos, los educó, y les construyó templos y les puso plata y etcétera, etcétera, etcétera. Aparentemente Constantino se convirtió al evangelio, pero lo hizo solo para congraciarse, no lo hizo de corazón, él nunca fue un cristiano de verdad. ¿Y qué fue lo que hizo él? Poco a poco fue metiendo y de alguna forma, no quizás sus ídolos que ellos tenían, para que hagan un reconocimiento el pueblo de la iglesia primitiva, para que hagan un reconocimiento de ellos, sino que fue metiendo esta idea de idolatría, ¿no? Si me explico, metiéndola poco a poco dentro de la iglesia primitiva para tratar de instaurar. Entonces así nace de esa rama la iglesia primitiva, una iglesia primitiva sana que conservó su pureza, y otra rama que fue siendo contaminada en el tiempo por varios concilios para hacerle pleitesía y levantar como ídolo a María y otros reconocimientos más que vinieron en el tiempo. Entonces es importante entender eso, porque así va y nace la Iglesia Católica, una iglesia contaminada, llena de idolatría, que se tiene la Biblia cristiana, pero tiene metido dentro muchos dogmas que no son puros de la iglesia antigua y de la doctrina de los apóstoles netamente cristiana, sin idolatría, sin mandamientos de hombres, sin ideas, solamente pura inspiración del Espíritu Santo. Entonces es importante entender eso, ¿ya? Entonces, se verá entonces que el propósito y el plan de algún libro deben ser examinados juntos y entendidos en forma armoniosa. ¿Por qué? Porque el plan del libro es la forma literaria que empleó el escritor para presentar su tema o llevar a cabo su propósito. Por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles fue escrito con el propósito de señalar el traspaso del Evangelio de la nación judía a los gentiles y el progreso del mismo desde Jerusalén a Roma. Sigue el plan de mencionar solamente aquellos hechos significativos de los apóstoles para este fin, pero no de todos los apóstoles, sino de los dos principales, que eran los líderes y expositores del Evangelio para los dos grupos de cristianos, los judíos y los gentiles. Ya, por eso se habla, por eso no vamos a escuchar dentro del Evangelio de los Hechos, vamos a escuchar mucho a los otros apóstoles. Vamos a escuchar a Pedro y a Pablo, que eran los apóstoles principales que Dios levantó como líderes en ese momento. Y no todos los hechos, ¿sí?, sino aquellos que tienen que ver con el traspaso del Evangelio y con su progreso hacia Roma y a los gentiles. ¿Se dan cuenta? Que yo les decía. Pero esto no es aún del todo, ya que el libro de los Hechos es principalmente una historia sin muchos comentarios. El Lucas no interpreta detalladamente los eventos que apunta, donde los eventos requieren alguna interpretación. Esta es dejada, acaso inconscientemente, las epístolas de Pablo. ¿Sí? Entonces Pablo después se encarga de desglosar muchas doctrinas, ¿no? Es como en el Antiguo Testamento cuando Dios le entrega los 10 mandamientos a Moisés y después toma cada mandamiento y Moisés lo empieza a desglosar, o sea, lo empieza a explicar. Y por ejemplo, a decir cuando dice no matarás. O sea, pues la gente se preguntará, matar, ya, no, el mandamiento dice no matarás. Pero ¿qué pasa con un accidente? ¿Qué pasa cuando, o sea, los mandamientos se tenían que poner en perspectiva? ¿Y bajo qué mandamiento la cláusula del mandamiento
se cumplía cuando decía no matarás. ¿Bajo qué causas? De ahí que los abogados dicen el atenuante o el agravante, ¿no? Por ejemplo, en un accidente era un atenuante. Atenuante es que venía a atenuar la sentencia a una persona que por accidente había matado a otra. O sea, bajarle el perfil. No era grave. Pero sí, cuando había una pelea y esa persona no intencionalmente a lo mejor mataba a otra, pero sí había tenido la intención de desquitarse o pegarle, es un agravante, no un atenuante. O sea, que agrava la situación eso. Que se fue en ira en contra de esa persona, eso es un agravante. No es verdad, eso son cosas que se ven dentro de las leyes, ¿ya? Y en este caso, como yo le digo, si nosotros vemos el puro mandamiento, no matarás, más adelante Moisés lo pone en perspectiva, o sea, comienza a decir, bajo esto y esto y esto y esto, agravantes, no se puede matar. Por ejemplo, bajo el estatuto de guerra sí se puede matar, pero también bajo ciertas reglas se podía matar en la guerra. Pero entre hermanos no se podía matar, no podía, ¿cómo se llama?, haber un desquite personal, ¿cierto? El ojo por ojo y diente por diente no era tan así como lo entienden algunas naciones, como Turquía, que es una nación que muchas veces, no sé si ustedes han visto la misma novela, dice, este lo va a pagar caro, me la va a pagar, me voy a vengar. Porque ellos se rigen por el mandamiento ojo por ojo y diente por diente, pero el ojo por ojo y diente por diente no era tan así, porque habían reglas de cómo la persona tenía que llevar a cabo ese ojo por ojo y diente por diente, ¿sí? Cuando Dios dice ojo por ojo, diente por diente, muerte por muerte, ¿cierto? Todo eso, no es que era que la persona tenía que hacer una venganza personal como ella quisiera, ¿no? Imagínate a alguien, le matan su animal y él se enciende en ira y va y impulsado por la ira le mata a 10 animales más o los corta, los